Bueno, apreciados estudiantes del curso de Fundamentos de Administración, reciban un cordial saludo. Espero estén teniendo una semana muy productiva en términos de la reflexión y del disfrute con cada uno de sus familias. Bueno, como era mi compromiso, estoy realizando el video donde vamos a trabajar un poquito lo que es el proceso administrativo. Puntualmente nos vamos a referir a la primera etapa, que es la etapa de planificación o planeación. Como vamos a ver, en esta etapa se definen las metas y los objetivos que se va a trazar la organización o el área o el proyecto. Y esta fijación de metas y esta fijación de objetivos se hace con base en un elemento fundamental que es el diagnóstico. Ese diagnóstico vamos a realizarlo a través de una herramienta que se llama la herramienta DOFA o FODA, como quieran llamarla. Es una herramienta muy importante, no solamente para el desarrollo curricular de la asignatura de Fundamentos de Administración, sino también para su desempeño como futuros profesionales del área. Todo caso que pues requiere de su aplicación en múltiples escenarios y pues obviamente de tener las habilidades específicas para poder identificar cada uno de los 4 elementos de los cuales se compone el análisis DAFO. Bueno, antes de iniciar, vamos a recordar que la semana pasada estuvimos en la normalidad académica según directrices del Consejo Académico de la institución. Por tanto, pues los plazos para las entregas de esta actividad, de este análisis DAFO, pues van a estar ampliados. No sabría decirles en este momento hasta cuándo, dado que esperaríamos nuevamente lineamientos del Consejo Académico como para poder acordar la finalización de este primer 60%. Adicionalmente, después de hablar un poquito de lo que es la etapa de planificación, pues iríamos a hablar un poquito de la tarea, de la actividad que están desarrollando. Veo que algunos ya hicieron la entrega, sin embargo, como va a estar abierto, pues, y a partir de las observaciones que les voy a hacer en este video, tranquilamente pueden editarlo, pueden cambiar el archivo, en fin, pueden mejorar la entrega como tal, como para que, no solamente para obtener una buena nota, que yo sé que en última instancia también es uno de los objetivos de cada uno de ustedes, sino para que podamos tener un buen aprendizaje en términos de la etapa de planificación y obviamente del análisis DOFA, que es la herramienta que vamos a usar para diagnosticar. Bueno, existen muchas herramientas, vale la pena comentar, que sirven para hacer diagnósticos. Nosotros manejaremos una, estaremos hablando, como les digo, del análisis DAFO y particularmente vamos a hacer la aplicación en un instrumento de la Junta de Extremadura del Gobierno de España que yo les citaba pues en el aula, de tal forma que podamos aprender no solamente el análisis per se, sino también a manejar o aplicar un instrumento que nos soporte un poquito esa etapa de planificación. Bueno, importante mencionarles algo. Recuerden que el proceso administrativo tal cual lo planteaban por allá en este enfoque universalista donde veíamos a Taylor y a Fayol, pues básicamente se compone de 4 partes. La primera es planificación, la segunda es organización, la tercera es dirección y la última control. Vamos a tener, digamos, cada una de las etapas por separado. Como pudieron darse cuenta en el aula, hay presentaciones específicas para cada una de las 4 etapas adicionales al OVA. Y en ese sentido, pues vale la pena como hacer el recorrido por cada una de esas presentaciones. La última etapa, que es la etapa de control, como lo plantea el autor del texto guía Harold Kuhn, es una etapa que va muy de la mano de la etapa de planificación. La etapa de control y la etapa de planificación van perfectamente de la mano. Todo caso, que cuando lleguemos a esa etapa de control, la actividad que allá van a desarrollar ustedes es como la continuación de esta etapa de planificación. ¿Por qué? Porque, a ver, en la etapa de planificación se desarrolla, se hace un diagnóstico. Con ese diagnóstico se establecen unas metas y unos objetivos. A partir de esas metas y de esos objetivos se establecen estrategias. Y esas estrategias son las que me van a permitir a mí diseñar los KPIs, los Key Performance Indicators o simplemente indicadores de gestión estratégica, que es una también de las herramientas que se usa para poder controlar. Entonces, no será un misterio para ustedes que de la etapa de planificación se deriva el insumo para poder desarrollar la actividad concerniente a la etapa de control. Entonces, una razón más para hacer un muy buen trabajo. ¿Por qué? Porque si de pronto hicimos un diagnóstico muy flojo, entonces nos va a quedar un poco complejo establecer esos KPIs correctamente y en ese sentido, pues se nos va a dificultar un poquito la actividad final de esta unidad. Pero yo sé que ustedes son muy juiciosos y pues van
digamos, a poder entregar un trabajo pues, de calidad. Vamos a mirar aquí primero que todo en el aula. Recuerden que estamos ya en la unidad número 3. En la unidad número 3 pues estamos en el proceso administrativo. Este proceso administrativo pues está distribuido como en, digamos, en 3 partes. Por una parte está la planeación y sus elementos básicos, es decir, el establecimiento de objetivos y el análisis FODA, que es lo que estamos haciendo. Luego viene otra etapa que es la administración, el proceso administrativo desde las 2 etapas de organización y dirección. Ahí ustedes van a tener una actividad expositiva. Y la última parte, que ya no hace parte del 60%, es el proceso administrativo de la etapa de control, donde vamos a hacer un trabajo colaborativo, repito, con base como la segunda parte de este análisis FODA que estamos realizando. ¿Listo? Muy bien. Bueno, el cuestionario, pues obviamente estaba, digamos, habilitado para el viernes 29 de abril. Esperemos, como repito, a ver qué nos dice el Consejo Académico de la institución. Siempre insistiéndoles en la visualización del OVA, por favor, sean muy juiciosos. Aquí hay materiales muy buenos que seguramente van a ser evaluados en el cuestionario o que por un lado van a necesitar para la elaboración de las actividades. Listo. Y aquí era donde yo les decía, están las presentaciones, de la presentación de la planeación o planificación, que es la que vamos a ver a continuación. La presentación de organización, la presentación de dirección y la planeación de control. Aquí también hay algunas ayudas, cómo aplicar un análisis FODA, que es precisamente lo que ustedes están desarrollando. Bueno, análisis PER y CPM se los dejo como referencia adicional. No vamos a trabajar análisis PER y CPM. Ustedes tienen una materia de programación lineal o modelos cuantitativos donde podrán, digamos, desarrollar con su profe esto. Y pues aquí hay otras referencias bibliográficas, en este caso, obviamente, el texto de Harold Kunz, que es el texto guía para esta unidad particularmente. ¿Listo? Hay otras lecturas complementarias que son los diagramas de Gantt. Estos diagramas de Gantt se usan para, digamos, cuando estoy haciendo la etapa de planificación, dejar un cronograma listo en términos de, digamos, actividades, tiempos, responsables, recursos, en fin. También se los dejo como referencia, pues, adjunto, ¿vale? Y aquí hay un video que me gustaría que lo visualizaran todos y sobre la gestión de la innovación y la tecnología, que pues obviamente hace parte de nuestro core institucional. Recuerden que el ITM es una institución de vocación tecnológica. Entonces siempre estamos tratando de articular a nuestros procesos académicos el tema de la innovación y la tecnología. Por ello, digamos que traté de buscar una herramienta de tipo tecnológica que nos permitiera y nos facilitara el camino para la elaboración del análisis DOFA de nosotros. Bueno, y aquí está pues la actividad. Esta es la herramienta que estamos manejando, es una herramienta del gobierno de España, particularmente del Ministerio de Industria y Comercio, es gratuita. Y pues me parece una herramienta bastante completa, e incluso hay una posibilidad de hacer un análisis PESTEL que de alguna manera ustedes debieron haber leído, que es el análisis PESTEL como complemento al análisis DOFA. Es decir, recuerden que ese análisis DOFA, como lo vamos a ver ahorita, plantea un análisis en 2 escenarios, un escenario interno a la empresa, es decir, identificando fortalezas y debilidades, pero también un análisis externo en el que se identifican amenazas y oportunidades. Pues para ese análisis externo de amenazas y oportunidades, hay un complemento también muy interesante desde la herramienta, que es el análisis PESTEL, que es simplemente tratar de ubicar cada uno de esos criterios que ustedes elaboraron o alcanzaron a rastrear en el análisis del diagnóstico de la empresa Didatic, tratar de ubicarlos en unos escenarios, el escenario político, el escenario legal, el escenario económico, tecnológico, social, en fin, son algo así como 7 escenarios en donde ustedes van ubicando cada una de esas o debilidades o oportunidades. Recuerden que el análisis PESTEL es un análisis que se hace únicamente para el sector externo a la organización. Pero bueno, igual aquí vamos a hablar un poquito posteriormente de eso. Bueno, aquí ya vienen las actividades posteriores, pues no voy a mostrarles esta actividad, sino que me voy a dirigir en este momento. Voy a ver si aquí está. Creo que ahí sí. Bueno, voy a asegurarme de que esté compartiendo la pantalla y me voy a ir a compartir nuevamente esta presentación, ¿sí? Para que no tengamos ningún problema. Bueno, creo que ahí sí. Perfecto. Espero que estén viendo esta presentación. En esta presentación, pues,
Vamos a hablar, como les decía yo, particularmente de la etapa de planificación, ¿listo? Y es porque antes de iniciar cualquier acción administrativa, proyecto, pues se tiene que determinar o se tienen que determinar previamente cuáles han de ser los resultados que yo espero de esa acción administrativa o de esa actividad o de ese proyecto. De tal forma que la planificación a la planeación se convierte en el pilar, en los cimientos de todo el proceso administrativo en términos de que es el espacio precisamente donde se determinan cuáles son esos objetivos, esas metas que se esperan a alcanzar. Es por eso que si ustedes observaron o observan esta presentación, pues obviamente vamos a hablar de la planificación y de que la planificación es, digamos, la base para yo poder iniciar un proceso administrativo al interior de la organización, que recuerden que como lo hemos venido hablando en sesiones anteriores, pues la planificación busca básicamente, o el proceso administrativo busca básicamente que las organizaciones pues sean eficientes, sean productivas y que cumplan con su propósito como tal. De alguna manera, hablábamos también de la competitividad. Entonces, si yo quiero que mi organización o mi área o mi proyecto pues sea competitivo, pues tendré que implementar el proceso administrativo como tal. ¿Listo? Ahora, no existe un único camino, como lo ven aquí, para establecer las bases que permitan planificar el proceso de una empresa, el proceso administrativo. Sin embargo, es bueno recordar por allá cuando veíamos la estructura de la organización en la unidad pasada, que según Mintzberg él planteaba pues como una pirámide organizacional donde en la parte inferior estaba la planeación operativa, en la parte intermedia está la planeación táctica o directiva y en la parte de arriba donde Mintzberg mencionaba que eso era el ápice estratégico, pues habla de la planeación estratégica precisamente. Ustedes ven una materia específica de planificación o planeación estratégica en el último nivel, de tal forma que aquí pues vamos a poner énfasis en lo que es la planeación táctica o directiva. Todo caso que si bien son similares en su constitución, en su conformación de su objetivo de establecer metas, pues sí tienen algunas diferencias. En la planeación estratégica pues se tienen unos elementos específicos que, repito, los van a visualizar ustedes en el curso de planeación estratégica como tal. Bueno, ¿qué es la planificación de ese proceso, digamos, administrativo? Pues Harold Kuhn lo define como una herramienta estratégica clave, fundamental, para poder conseguir esos objetivos empresariales. Y es precisamente ahí donde fundamentamos el valor de esta etapa de planificación, dado que es donde se establecen esos objetivos, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo y es que ustedes en este momento están pensando en que están cansados, de que quieren en mitad de año, a final de año, irse de paseo. Pues ya ahí hay un propósito. Lo que pasa es que hay que planearlo, ¿cierto? Hay que organizar esa actividad y para poder cumplirla y realmente llevar a cabo el paseo en diciembre. Entonces se requiere de una logística, de conformar unos equipos, de establecer quién se encarga de qué, de que el objetivo final es pues irnos para San Andrés en mitad de año o en final de año, pero ahí vienen ya unas actividades y unas estrategias que tendremos que definir. Por ejemplo, cómo lo vamos a conseguir, el ahorro, vamos a ahorrar una cuota mensual, semanal, vamos a ver qué elementos y herramientas necesitamos para el paseo. En fin, entonces la etapa fundamental y crucial es precisamente la etapa de planificación, que como les decía, es donde se establecen esos objetivos. ¿Cuál es el propósito entonces general de la administración? Pues el propósito general básico de la planificación, perdón, es establecer unos objetivos. Voy a citar a Fernández Arenas, donde dice que la planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se esbozan planes y programas. Miren, aquí es interesante porque me gusta esta cita de Fernández, porque él habla primero de que se analizan experiencias pasadas o se analizan en el entorno, es decir, se hace el diagnóstico. ¿Para qué? Para con base en ese diagnóstico, pues se esbozan, se proponen planes y programas que permitan la adquisición de los objetivos como tal. Aquí hay bastantes definiciones de muchos autores de lo que es planear. Para Robert Anthony, planear es el proceso para decidir las acciones que deben realizarse en el futuro. Miren, hoy vamos a decidir qué acciones vamos a realizar en el futuro para
repito, conseguir y alcanzar unos objetivos fundamentalmente. Entonces vamos concluyendo, y es que de alguna manera, compañeros, la planificación es la que me permite establecer objetivos y metas. Y una cosa importante, volviendo al tema del espíritu y el carácter tecnológico de nuestra institución, pues para yo establecer esos objetivos, es decir, hacer esa planeación estratégica, pues tenemos que darle cabida a la innovación gerencial, a la aplicación de la tecnología y la innovación, pues esta aplicación va a permitir cerrar un poquito la brecha de donde estemos nosotros en este momento a partir de ese diagnóstico y a dónde queremos ir posteriormente. Entonces es bien importante que ese aspecto, digamos, lo tengamos muy en cuenta. Bueno, vamos a abrir esta aquí, esta. Bueno, ¿cuál es el propósito entonces general de la planeación? Bueno, entonces aquí en negrilla incluso está, es la función de planeación es la que en la que se seleccionan misiones y objetivos para poder establecer estrategias que me permitan cumplir precisamente esos objetivos, esas misiones. Ahora, repito, esta fijación de misiones, de objetivos, de metas, pues tengo que hacerla con base en mi diagnóstico, en donde me encuentro en este momento. No puedo ponerme a planear y a organizar proyectos sin tener claridad de qué es lo que tengo y cómo estoy en este momento. Un ejemplo concreto, bueno, todos nos quisiéramos ir de paseo. Entonces vamos a planear y sí, vámonos para Dubái. Vámonos para Dubái a final de año, pero espérate, pues tú tienes ahí una meta y un objetivo, vale, válido, pero venga, ¿cuál es su condición económica en este momento? Puedes asumir un viaje a Dubái con toda tu familia, que son 5 personas, estamos hablando de 200 millones de pesos. Usted dice, bueno, no, de pronto no, porque es que mis ingresos no me darían para ahorrar lo suficiente y me tendría que endeudar demasiado. Listo, entonces mira que todo plan, todo proyecto requiere primero de saber cuáles son las condiciones en las que nos encontramos en ese momento. Es más, esas condiciones, ese diagnóstico que se hace, pues incluso es el que me permite de alguna manera aprovechar esas oportunidades, neutralizar esas amenazas, aprovechar mis fortalezas, neutralizar mis debilidades, precisamente para llegar a los objetivos que me propongo. Bueno, ¿qué tipos de planes o planificaciones hay? Pues ustedes ya me imagino que hubieran tenido oportunidad de visualizar esto. Tenemos muchos tipos de planes al interior de las organizaciones. El primero y más grande es las misiones o propósitos, que es precisamente lo que se hablaba en términos de las estrategias, de esa planificación estratégica como tal, que se van a ver ustedes de pronto con más detenimiento en esa materia de planeación estratégica. La misión o el propósito en términos generales, digamos que identifican la función principal o la tarea básica de la empresa o de la dependencia o del departamento. Es algo muy misional, muy estratégico. No sé si ustedes alguna vez han tenido oportunidad de revisar la misión del ITM. ¿Para qué existe el ITM? Para formar integralmente con personas, individuos, en términos de programas con un componente tecnológico. Esa es la misión o el propósito general de la institución. Y esto, como les digo, hace parte un poquito de la planeación estratégica. Sin embargo, esa misión, ese propósito se va aterrizando un poquito a lo que son los objetivos y las metas, que de alguna manera son un poco más concretas, más específicas. Por ejemplo, si el ITM quiere formar integralmente con una oferta formativa de base tecnológica, pues venga, ¿cómo lo vamos a realizar? ¿Cierto? Ese es el objetivo, esa es la meta, y ahí es donde ustedes pues van a tener que poner, como dice vulgarmente por ahí el dicho, el diente o el ojo para poder establecer unos objetivos y unas metas. Yo les ponía aquí pues unos ejemplos con relación al direccionamiento estratégico de EPM. Ustedes saben que EPM pues tiene 5 grandes líneas de servicio, que es la distribución de energía, distribución y transmisión, digamos la distribución y transmisión de gas, generación de energía y agua y saneamiento. Vamos a mirar una, por ejemplo, hablemos de la distribución y transmisión. Mire ellos como estrategia general, ¿qué es lo que tienen? Están llamados a que ellos dicen vamos a crecer y consolidarnos en Colombia para rentabilizar operaciones. Pero realmente el sueño que ellos tienen, que es la estrategia general, perdón, que es el propósito, la misión general, es esta, tener una transmisión y distribución de energía con más de 10 millones de clientes o usuarios en Latinoamérica, donde se destaca el grupo EPM por tener el negocio de distribución más productivo. Entonces, miren cómo esa misión
ese propósito general de crecer y consolidarse en Colombia y rentabilizar operaciones, lo aterrizan a través de un objetivo mucho más tangible, mucho más concreto, mucho más específico, que es tener una transmisión y distribución de energía con más de 10 millones de clientes en Latinoamérica. Entonces, mire cómo el propósito general se aterriza un poquito más a un objetivo específico como tal. ¿Listo? Bueno, también hablamos de otro tipo de planes que son las estrategias. Este es fundamental porque la estrategia ya me dice el cómo voy a materializar ese objetivo que me tracé en esa etapa de planificación. Yo aquí les tengo algunos ejemplos de, voy a darle clic a ver si de pronto aquí y me voy a compartirles esta pantalla. Un ejemplo que quise poner pues es el de Grupo Éxito. Este Grupo Éxito pues establece o estableció, esto ya es algo pues un poco pasado, pero sigue siendo, pero me van a abrir todas las ventanas habidas y por haber aquí. Eso es lo malo de estas páginas. Que, bueno, listo. Entonces, aquí el éxito pues tiene unas estrategias, ¿cierto? Unas estrategias para poder consolidarse como el supermercado de la grande superficie líder en Colombia y en Latinoamérica, ¿cierto? ¿Y ellos qué estrategias han usado? Pues una de ellas es las estrategias de expansión. Ellos han apostado por expandirse, pero es importante mencionar que ellos no están apostando solamente a expandirse en el número de tiendas que tengan en Colombia y en Latinoamérica, sino también en el nuevo tipo y digamos, diferentes unidades de negocio. Hasta hace algún tiempo, pues uno iba al éxito a comprar, a mercar y a comprar ropa. Luego ya uno podía ir a comprar electrodomésticos, ¿cierto? Pero en este momento yo puedo ir a comprar seguros, yo puedo ir a comprar vehículos, yo puedo ir a comprar tecnología, yo puedo ir a rentar vehículos, yo puedo ir a comprar turismo. Ellos han tratado y han estado como expandiendo su negocio a otras líneas y obviamente también a un número mayor de almacenes. Entonces, esto ya constituye una estrategia de expansión muy específica. Hay otras estrategias que ellos han implementado que son las estrategias de fidelización. Yo creo que para todos es muy conocido el hecho de que cuando compremos algo nos preguntan por los puntos Colombia, antiguamente puntos éxito. Eso simplemente es una estrategia para fidelizar. No sé si ustedes ya hayan revisado o visto algún curso de marketing donde nos mencionan que lo realmente importante no es que el cliente vaya una vez, sino que vuelva y que vuelva muchas veces. Entonces, cuando ellos me dicen, venga, yo lo afilio por cada determinado valor en compra, yo te voy a dar puntos y luego esos puntos los puedes redimir en plata, en viajes, en artículos, pues eso es una estrategia que permite que los clientes estemos, abro comillas, amarrados y siempre pensemos de alguna manera en el éxito. Sería interesante que preguntásemos, bueno, ¿quiénes de aquí si van a comprar un celular, a dónde van? A ver qué pensamos. Yo a dónde voy, al éxito, otros irán a Falabella, otros irán a, no sé, al San Andresito, en fin. Pero hay una gran cantidad de personas que estamos pensando en el éxito como la primera opción y es porque ya estamos mentalizados, fichados, fidelizados con esa organización. Bueno, hay también otras estrategias desde el punto de vista de marketing, incluso ahora con pandemia lo vimos, que es la parte virtual del éxito, cómo ha estado dinamizándose y no solamente en el éxito, sino pues en muchos otros tipos de estos almacenes de grandes superficies. Hay unas estrategias de responsabilidad social, ellos están apostándole por al sostenimiento de la naturaleza. Hay una campaña bien bonita para ese delfín por allá rosado del Amazonas. Entonces, no sé si acuerdan ustedes que uno podría comprar un peluchito en el éxito y esa plata, pues decían ellos, se iba para ese beneficio. Bueno, pero igual son estrategias. Lo que quería que revisáramos es que realmente esa misión se aterriza en un objetivo y ese objetivo se aterriza en una estrategia. ¿Listo? Porque no podemos irnos con un objetivo muy bonito, muy bien planteado, pero sin decir realmente qué es lo que queremos lograr. ¿Listo? Bueno, digamos que cuando yo estoy estableciendo, bueno, me falta porque por aquí todavía unos planes, estábamos en las políticas, luego de las políticas venimos con las reglas, que son otro tipo de cosas mucho más específicas que ustedes lo leerán, los programas y por último todo eso se tiene que llevar pues a un presupuesto. ¿Cuánto le vale a la organización ejecutar esa estrategia que usted propuso y que usted desarrolló? Bueno, ¿cuáles son los pasos de la planificación como tal? Pues aquí vamos a verlo a través de esta figura. Los pasos en la planificación, miren esta figura citando a la autora
Harold Kuntz, pues primero se hace una revisión de las oportunidades. ¿A la luz de qué? Del mercado, de la competencia, de los deseos de los clientes, de las fortalezas propias y debilidades propias. Aquí en este primer recuadro es donde ustedes están en este momento desarrollando el análisis FODA, ¿cierto? Ustedes están haciendo un análisis de las fortalezas y debilidades, es decir, un análisis interno, pero a la vez están realizando un análisis de amenazas y oportunidades externas enmarcadas en un análisis PESTEL del mercado, la competencia, deseos de los clientes, que sería algo muy social. Pero luego de tener ese diagnóstico listo, viene el establecimiento ahí sí de los objetivos y las metas. Y cómo se van a hacer o cómo vamos a lograr alcanzar esos objetivos y esas metas a través de una consideración de premisas de planeación, identificar alternativas, listo, comparar esas alternativas, porque tenemos la costumbre de que solamente diseñamos una, no, diseñe varias y se comparan entre ellas y se elige una sola, la mejor, para ahí sí formular los planes, es decir, comprar los equipos si se requieren, invertir, comprar materiales, capacitar a empleados, es decir, llevar a cabo esa estratégica como tal. Y por último, convertir esos planes en cifras mediante la parte de los presupuestos, que yo creo que ustedes también pues están viendo o van a ver una materia que se llama presupuestos, luego de costos, en donde esas estrategias llevadas a proyectos se llevan a dinero, porque lo que no se establece, no se monetiza en las empresas, pues obviamente entonces se queda en los anaqueles y se quedan en los proyectos como tal. Bueno, aquí es importante revisar algo y es que cuando yo estoy diseñando esos objetivos de la organización, esos objetivos deben cumplir con unas estrategias o con una naturaleza muy importante. Es decir, los objetivos, digamos que tienen que ser muy claros, muy específicos. Voy a ver, por aquí no me aparece una presentación que tenía, creo que está por aquí. Vamos a ver. Perdón. Bueno, esta no es, permítame, está aquí. Ok, aquí está precisamente. Entonces, pues me imagino que ustedes ya vieron esta presentación. Entonces, aquí el doctor George Doran nos habla de unos objetivos muy particulares que deben cumplir unas condiciones muy puntuales y se llaman los objetivos SMART. Esto es un video, yo lo voy a proyectar, bueno, no lo voy a proyectar, lo voy a dejar para que ustedes lo visualicen, ya que quiero que este video sea pues muy corto, donde él plantea que un objetivo está bien diseñado cuando cumple estas 5 condiciones que él establece en este acrónimo. Recuerden que la palabra SMART en inglés traduciría algo así como inteligente. El Smart TV, el Smartwatch, el smartphone o el celular inteligente. Igual los objetivos, pues él plantea algo parecido y él dice que el objetivo tiene que ser muy específico, o sea, tiene que decir qué es lo que se quiere lograr, ser muy concreto, muy claro. Listo, esta segunda condición es quizá una de las más importantes y es que sea medible. ¿Cómo vamos a medir si ese objetivo se alcanzó o no? Si yo no puedo medir el alcance de un objetivo, lamentablemente está mal diseñado. Mal diseñado. Siempre el objetivo tiene que ser medible. Es decir, en ese objetivo tenemos que establecer condiciones que me permitan cuantificar el alcance para yo poder medirlo, porque si no se mide, no sé si lo alcancé y no sé en qué punto me encuentro del proceso de planeación. Esta viene a decir de alcanzable. Si bien algunos dicen que el objetivo tiene que ser retador, pero también tiene que estar dentro de nuestras posibilidades y para eso es que hicimos el diagnóstico. Volvamos al ejemplo del paseo a Dubái. ¿Será alcanzable para nosotros en este momento hacer un paseo a Dubái en diciembre? Pues particularmente para mí no, pero bueno, ya ustedes dirán, si para ustedes sí, maravilloso. Pero entonces a eso me refiero con que sea alcanzable. Ahora, puede ser retador, listo, no me voy a ir para Dubái, pero voy a poner un proyecto de irme para Cancún. Que eso es retador, porque llevar 5 personas a Cancún, pues no es que salga muy barato, pero yo creo que puedo meterme con ese reto. Entonces, el objetivo debe ser alcanzable y realista. Algunos teóricos cambian este R de realista por R de retador, que también pues es básico en términos de la constitución del objetivo. Y por último, quizá otro de los más importantes es el time bound, que quiere decir que sea oportuno, que sea temporal, es decir,
todo objetivo debe llevar alineado una línea de tiempo, es decir, para cuándo usted quiere ese objetivo o en qué términos de qué tiempos usted quiere establecer ese objetivo como tal. Bueno, como les decía, ahí van a encontrar pues este video. Yo los invito a que lo visualicen. Es un video muy interesante, pero por aquí, yo creo que aquí había otra presentación, pero no la encuentro. Permítame un momentico. Aquí está, perfecto. Quiero mostrarles de pronto unos... Espérenme un segundito. Aquí ya, no me había cargado. Agrando esto aquí. Bueno, esta presentación que está dentro de lo que son los objetivos, me plantea algunos elementos fundamentales de los cuales incluso ya hemos hablado, de lo que es la planificación como la función administrativa, que es donde se establecen pues básicamente los objetivos, los tipos de planes, ya hemos hablado al menos de los propósitos, misiones, objetivos y metas y estrategias. Pero me interesa que visualicemos, bueno, esta es la matriz FODA que ustedes están haciendo para hacer ese diagnóstico. Recuerden que siempre se inicia con ese diagnóstico, ¿vale? Y por último, aquí es donde empezamos a hablar un poquito en los pasos de la planificación, que el primer paso es el establecimiento de los objetivos, pero ojo, ese establecimiento de los objetivos tienen que ser objetivos verificables, ¿cierto? O sea, que cumplan con esa metodología SMART de Doran que les mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque es que si yo no tengo objetivos claros, pues la administración es como al azar, ¿cierto? Se torna aleatoria y en ese sentido, pues no puedo saber qué espero yo de cada área, de cada individuo, de cada departamento o de la empresa como tal. Es decir, que para yo poder esperar eficiencia, eficacia, efectividad, productividad, pues deben existir propósitos muy claros y esos propósitos claros los provee precisamente el establecimiento de los objetivos. Vamos a ver unos 2 o 3 ejemplos. Miren este objetivo. El objetivo dice lograr utilidades razonables. Y uno dice, ay, pues sí, es un objetivo muy importante que las empresas tengan utilidades. Pero la pregunta es, ¿esto es específico? Y usted me dirá, pues no sé, profe. Y yo le pregunto, ¿qué quiere decir utilidades razonables? ¿Qué es para usted razonable? ¿En qué tiempo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cierto? Entonces, miren claramente, eso es un objetivo que está mal diseñado. Lograr utilidades razonables, eso no es un objetivo SMART, porque no es específico, porque no es medible, porque no es cuantificable, porque no es temporal. Listo, entonces miremos cómo pudiera ser un objetivo orientado a la parte financiera, pero que tenga un carácter de SMART. Mire, vamos a lograr un rendimiento sobre la inversión del 12% al finalizar el año fiscal. Ah, bueno, miren que ahí sí nos dicen qué es lo que queremos hacer. ¿Qué queremos hacer? Lograr rendimiento sobre la inversión. ¿De cuánto? Del 12%. ¿Cada cuánto? Al finalizar el año. Entonces, mire que ahí yo ya puedo establecer mecanismos que me permitan saber si alcancé o no alcancé ese objetivo, de tal forma que este objetivo se convierte en un objetivo SMART. Miremos un segundo ejemplo. Decimos aquí, mejorar la comunicación. Creo que en el caso de Idati que ustedes están desarrollando, hay algunos problemas de comunicación, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces vamos a aplicar un objetivo, vamos a diseñar un objetivo, una meta que es mejorar la comunicación. Sí, pero venga, ¿cómo? ¿Cómo te vas a dar cuenta que mejoraste la comunicación? O sea, esto no es específico, no es medible, no es temporal. Este objetivo también es un objetivo que está mal diseñado. Miremos este por aquí. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a publicar un boletín mensual de noticias a partir del 1 de julio que no requiera más de 40 horas de trabajo como tiempo de preparación. Entonces, mire que yo ya puedo establecer cuándo voy a cumplir este objetivo. Cuando esté publicando un boletín mensual y ese boletín mensual no tenga 40 horas de trabajo para su preparación. Entonces, este objetivo es un objetivo SMART. ¿Listo? Bueno, aquí hay otros ejemplos, este de mejorar la productividad. Miremos, por ejemplo, que aumentar la producción en un 5% para el 31 de julio, sin costos adicionales y conservando el mismo nivel de calidad. Bueno, ahí ustedes van a visualizar algunos otros elementos, digamos, de los objetivos como tal. Aquí, como les decía, pues vamos a tener una planeación estratégica. Esto se los dejo solamente como información, porque, repito, ustedes van a ver un curso muy interesante de planificación estratégica. Los invito a ver este video. Es un muy buen video que habla de lo que es planificación o planeación estratégica.
es un video larguito, pero yo sé que ustedes, pues si están estudiando esta carrera es porque les gusta la administración. Y por último, pues vámonos para el análisis DAFO, que es la estrategia o la herramienta que nosotros vamos a usar o estamos usando precisamente para poder llegar a establecer digamos, ese ejercicio práctico que ustedes están haciendo. Hacemos clic aquí, pues yo creo que ya para ustedes esta herramienta la habrán cacharreado. Entonces aquí, antes de entrar, nos dice en qué consiste un análisis DAFO. Por favor, lean estos elementos. Mira, hay un análisis interno de fortalezas y debilidades, hay un análisis externo de amenazas y oportunidades. Es muy frecuente, muchachos, que ustedes se equivoquen y se vayan cuando estén hablando de, por ejemplo, de debilidades, me cojan aspectos externos o viceversa. Entonces ahí es donde van rebajando su nota. Entonces mucho cuidado con esa caracterización de cuáles elementos son externos y cuáles son internos. Bueno, aquí les explican qué es la matriz DAFO, cómo va a quedar la matriz DAFO en su herramienta, qué es el análisis PESTEL. Miren, aquí están hablando de las categorías en las que yo puedo establecer cada uno, o no establecer, más bien inscribir cada uno de esos aspectos del análisis externo, ¿cierto? Entonces, en la categoría política, en lo económico, en lo sociocultural, en lo tecnológico, en lo ecológico, en lo legal, en fin, eso nos da pistas también para ese análisis inicial que ustedes pues estaban desarrollando. Este caso práctico no se los recomiendo, es un caso un poco confuso que presentan ahí como ejercicio. Pero bueno, y después nos dicen, bueno, ¿y para qué sirve? Porque es que recuerden que yo, aunque no vamos a llegar hasta allá en esta primera tarea, todavía, yo les decía, no vamos a desarrollar las estrategias las vamos a hacer después. Lo que quiero únicamente es el análisis DOFA, pero realmente ¿esto para qué sirve? Pues para sacar estrategias. Entonces aquí también nos cuentan un poquito de cuáles son las estrategias que yo puedo obtener, que son estrategias ofensivas, defensivas, adaptativas, de supervivencia, y cómo se entrelazan ellas en el análisis PESTEL como tal. Y pues aquí estará el acceso a la herramienta. Creo, vamos a ver si me acuerdo de mi clave para poder ingresar. Creo que sí. Muy bien, entonces aquí pues vamos a crear una nueva DAFO. Ustedes ya saben que aquí estará el título de la DAFO. Si ustedes quieren, no necesariamente tiene que ser con el caso didáctico que yo les puse, pueden tener un análisis DAFO real en una organización que ustedes tengan acceso. Aquí hacemos la descripción de la DAFO, perdón, descripción de la DAFO, perdón, descripción. Voy a poder escribir descripción, una descripción pues de qué es lo que están haciendo, le dan guardar y ya ya estamos con la DAFO creada. Y aquí es donde empezamos a poner las debilidades, las fortalezas, amenazas y oportunidades. Ojo, dos aclaraciones. Primero, las debilidades y las fortalezas son internas. Las amenazas y las oportunidades son externas. Entonces, por ejemplo, si vamos a agregar una amenaza, vamos a agregarla, aquí ponemos el nombre, aquí describen la importancia que tiene para el proceso de la organización esa amenaza, y miren que aquí nos sale inmediatamente el análisis PESTEL, es decir, si esta amenaza ustedes la ubican en lo político, en lo económico, en lo sociocultural, lo tecnológico, lo ecológico o lo legal. Le dan guardar e inmediatamente pues queda guardada la amenaza ahí como tal. Bueno, chicos, pues yo creo que esto era lo que quería comentarles en este pequeño video. Bueno, importante, me voy a ir un momentico para el aula. Permítanme por aquí, me voy a ir para el aula. Observen que aquí en la actividad a ustedes les dan un caso, que es este caso que lo descargan haciendo clic aquí. Es un caso práctico, académico, es un caso pues bien interesante, sencillo, bien bonito. Pueden hacerlo con base en este caso práctico, que esto es una juguetería. Ahí hay un montón de situaciones donde pueden detectar amenazas, oportunidades externas, debilidades y fortalezas internas. Pero si usted quiere, su equipo quiere, lo pueden hacer tranquilamente con una empresa. Yo quiero hacer un análisis FODA de la empresa donde estamos trabajando, en el área tal, en el departamento tal. Maravilloso. Solamente tocaría que ustedes me contextualicen un poco como con una historia similar a la que yo les coloco aquí en el aula.
en el caso de IDATIC, sobre la empresa y el área y el departamento o el proyecto que ustedes están analizando para la realización del análisis. ¿Listo? Bueno, compañeritos, entonces, pues no siendo más, les deseo nuevamente una semana de, digamos, de mucha reflexión. Aprovechen también el tiempo, o sea, pueden trabajar un poquito lo que es hoy y mañana, obviamente ya lo que son los días santos, pues ya a criterio de cada uno de ustedes, si les gusta las actividades religiosas, pues lo hago, y si no, pues simplemente reflexiones sobre su existencia, su pertenencia a este mundo y su responsabilidad como ser humano, miembros de una sociedad, de una familia. Bueno, chicos, un abrazo para todos. Me disculpan que no les había compartido el video ayer, pero he tenido cuantos miles problemas con mi equipo, en una sesión, un equipo prestado. Y nos vemos entonces en la próxima tutoría, Dios mediante. Un abrazo para todos y Dios les pague.